Hola, hola a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación en el marco del FAE Forma. Vamos a conversar sobre un taller que se va a dictar dentro de muy pocos días, que se llama el taller Antes de decir mierda. Y para conversar sobre este contenido estamos con Gracia Rojas y con Viana Rodríguez, quienes son las dos profesoras, las dos maestras que van a dictar el taller. Este es un taller que quienes participamos de la organización del FAE, cada vez que hablamos sobre contenidos que queremos compartir y que nos parece que pueden ser positivos, necesarios, interesantes para nuestro sector, este es un taller en el que todos coincidimos que no solamente queremos que esté, sino que todos queremos entrar al taller. Entonces, creo que vale la pena escuchar ahorita a Gracia y a Viana que nos cuenten un poquito de qué va. Las voy a presentar brevemente. Viana Rodríguez es directora de Cultura 360, una empresa consultora especializada en brindar asesoría a proyectos en industrias culturales, creativas y artes. Perdón, lentes. Viana es abogada, es titulada de la Universidad Católica del Perú, con una maestría en Derecho de Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid. Y actualmente asesora a través de Cultura 360 a diferentes instituciones como el Teatro La Plaza, el Centro Cultural de la Católica, Art Lima, La Tarumba, el FAE Lima y el Británico Cultural, entre otros. Y luego está también con nosotras Gracia Rojas. Ella es magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, especializada en Marketing Teatral y Gestión Cultural. Gracia es productora ejecutiva independiente, coordinadora de marketing y de comunicaciones de diferentes espectáculos y eventos de entretenimiento y de presentaciones culturales y artísticas. Probablemente han trabajado con ellas dos en algún momento y es muy posible que lo hayan hecho sin saberlo, además. Así es que nada, bienvenidas Diana y gracias por acompañarnos. No sé, ¿quién quiere empezar a contarnos qué cosa es antes de decir mierda? Gracias, si quieres tú. No, dale, Diana, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Sí, eso de han trabajado con ellas aún sin saberlo es completamente cierto, porque a nosotras muchas veces nos toca estar así como detrás de, aunque yo siempre he dicho y digo, lo financiaría, que Gracia esté delante de, ¿no? Para que pueda hacer algún stand-up, una cosa así. Yo estoy completamente convencida. Pero sí, nos toca esa chamba, ¿no? Nos toca esa chamba que muchas veces es invisible, el tema de la asesoría legal, del tema comunicacional, ¿no? Y que muchas veces no se sabe que se necesita hasta que falta, ¿no? Hace un tiempo ya, con una persona que trabaja conmigo, que es mi coordinadora de fondos concursables, comenzamos a idear una especie de publicación que fuera como un manual súper sencillo, ¿no? Que hablara de lo que uno debe tener en cuenta en el aspecto legal, ¿no? Antes de sacar una obra de teatro, montar una obra de teatro, ¿no? Y decidimos titularlo Antes de decir mierda, ¿no? Porque era un juego justamente de términos, ¿no? Y que tenía que ser el mierda y no el mierda, ¿no? Y justamente sacamos la publicación incluso con apoyo del Departamento de Artes Escénicas de la Católica, salió para el Día Mundial del Teatro este año, lo presentamos con el CCPUC, y yo estoy convencida de que así como ha salido ese manual, deberían salir como varios tomos de diferentes cosas, ¿no? No solamente de derecho de autor, podría ser también temas de consumidor, temas de marketing, o sea, pero algo que nos comience a empapar, ¿no? Definitivamente estos talleres, estos cursos, no los convierten en abogados, ni en comunicadores, ni en marqueteros, pero al menos sí les hacen tener un conocimiento algo general, como para ubicarse, ¿no? Y que suenen las alarmas cuando vemos que algo no va bien. Y de verdad para mí, un lujo, estar con Gracia nuevamente, porque ya me ha tocado otras veces con ella, nos reímos mucho y pimponeamos mucho, así que qué gusto de verdad que nos hayan convocado a las dos juntas. Bueno, porque ciertamente
son miradas, ópticas, necesidades diferentes, ¿no? Y cada una tiene sus propias características, sus propios ritmos también, sus propios tiempos y sus propios objetivos, pero comparten esta característica de ser, como decías, Viana, previos a, ¿no? O sea, son cosas que hay que considerar antes incluso de tener un producto ya terminado, claramente antes de estrenar, y ciertamente recién nos damos cuenta de su falta muchas veces cuando se convierten en un problema, ¿no es cierto? Gracia, cuéntanos tú de tu parte. De verdad que es bien interesante porque Viana y yo, bueno, yo soy bachiller en Derecho, Viana es abogada, ¿no? Entonces, es interesante porque cuando nos hemos encontrado, que de hecho que nos conocimos en un primer taller hace ya, no sé, 4 años creo, Viana, también para la red de teatros, nos encontramos y era como interesante nuestros perfiles porque desde mi lado también tenía como el lado de derecho, el lado legal, pero tenía este bagaje de comunicación, de marketing, que lo he venido como levantando desde hace muchos años en diferentes espacios, pero que tenía como esa capacidad de poder como integrar algo de lo que venía de la parte legal. Igual a mí me encanta porque yo tengo, cuando yo estudié Derecho, tenía mi corazón de comunicación dormido. Ahora que trabajo solamente en comunicación y marketing, tengo mi corazón así de abogada, de vez en cuando ahí, y siempre volteo como donde Viana, como mis consultas son siempre para Viana, ¿no? Entonces, y es loco porque yo desde mi lado, por ejemplo, veo lo que dice Diana, ¿no? Mucha gente se lanza a hacer el proyecto, a hacerlo, a llevarlo a cabo, y la gente tiene muchísimas ganas y muchísimas ideas, pero claro, nos pasa mucho, sobre todo voy a decir desde el latino, peruano, limeño, ¿no? Como querer hacer todo e intentar resolver todo, y claramente no podemos porque no podemos hacer todo a la vez. Entonces, como nos ponemos todos los sombreros, no logramos concretar a veces algunas cosas. Y creo que eso es de donde nace también esa necesidad de este manual que comenta Viana, de poder tener como este marco legal, y que luego yo desde mi lado estamos ahí como siempre luchando el presupuesto para comunicación, el presupuesto para marketing, que siempre es como una lucha constante, ¿no? Porque claro, nunca hay para nosotros, ¿no? Nunca hay presupuesto para nosotros. Y a veces nos pasaba desde siempre, y algo que yo siempre le digo a la gente con la que trabajo, es como, pucha, siempre tengamos presente que si una obra, y nos pasa, ¿no? Si una obra se vende es porque es buena. Si no se vende es nuestra culpa. Entonces, pasa también que a veces estamos como tratando de luchar cómo comunicarla, y porque no estamos solos y porque claramente tenemos que juntarnos, y yo siempre pido como que nos juntemos desde las primeras lecturas, que nos juntemos con los directores, con el dramaturgo, con toda la gente, porque si no sabemos desde el comienzo y no nos reconocen también ellos desde el comienzo, es un poco más complicado luego poder integrarnos y poder integrar como nuestras herramientas o integrar nuestras propuestas más adelante, porque ya no hay o tiempo, o ya no estamos en el radar, o ya es muy tarde de repente como para aplicar algunas cosas que podrían como salvarnos, entre comillas, ¿no? Bueno, siempre es controversial esta mirada que le damos a las piezas artísticas, a las obras de arte, desde una mirada usando la palabra producto, ¿no es cierto? A mí me parece interesante que se genera siempre una discusión ahí. Hay quienes lo ven como tal y hablan incluso de una industria cultural con sus propias características. Hay quienes prefieren no entrar por ahí, por ese territorio. ¿Cómo lo ven ustedes? Digamos, cómo articulan tanto el marketing como las leyes o la mirada de la legislación el tema del producto artístico, ¿no? Yo siempre arranco el curso de Music Business, ¿no? que es en la Facultad de Artes Escénicas, explicando justamente qué son las industrias culturales y creativas, ¿no? Y quitándole de repente un poco el miedo a la palabra industria, ¿no? Eso sí, yo
no soy partidaria del término economía naranja, ¿no? Yo no soy partidaria de ese término porque le pone muchísimo peso a la palabra economía. Pero en el tema de industrias culturales, las industrias culturales tienen tres facetas, ¿no? Tres dimensiones. Una dimensión que es la artística, la que todos conocemos, ¿sí? Importante, cada una de estas dimensiones es importante en sí misma, ¿no? La segunda dimensión, que es la dimensión económica, ¿no? Porque justamente hay un aporte importante que muchas veces es invisibilizado, ¿no? Del aporte de puestos de trabajo, aporte al PBI, cómo es que se mueve el mercado, ¿no? Con este tipo de proyectos culturales, ¿no? Y una tercera dimensión que es la dimensión simbólica, ¿ya? Yo le digo a todo el mundo, ¿cómo te conquistaron a ti? O sea, ¿cómo sabes que vas a Nueva York y te tienes que comer una pizza? O sea, ¿cómo sabes que en Nueva York venden unas pizzas grandazas o que tienes que caminar hacia tal avenida para hacer tal cosa? Porque nos conquistan, por ejemplo, a través de las películas, de las series. Esa dimensión simbólica es justamente algo que garantiza la diversidad cultural, ¿no? Y cómo es que la exponemos. Si es que nosotros nos pegamos únicamente a lo que funciona en el mercado o lo que es viable económicamente, ¿no? Terminamos con Transformers por todos lados y Avengers en la pantalla, ¿sí? Es por eso que justamente la dimensión simbólica es la que tienen que proteger los estados, ¿no? Para que exista esa diversidad de manifestaciones culturales, de productos, etc. Pero es un poco también para quitarle la connotación negativa, ¿no? A la palabra producto o industria, porque justamente vemos toda esa dimensión, ¿no? Es mucho más bonito, seguramente lo que va a explicar Gracia, porque ella lo explica justamente, claro, desde el punto de vista de marketing, pero no es que lo va a vender como si fuera, ¿no? En algún momento decía, esto no es una botella de ketchup, no es una botella de ketchup, ¿no? O sea, no porque exista el marketing o porque se hable de eso, es que lo estemos banalizando. Por el contrario, ¿no? Es sumamente importante que existan personas especializadas, por ejemplo, como Gracia, en la industria cultural, porque van a poder hablar realmente del significado, ¿no? Del significado artístico, pero también simbólico de todo este proyecto cultural, ¿no? Eso. Desde el lado del marketing en general, creo que, claro, el marketing es como, mucha gente dice, ay, sí, porque el marketing, la gente marketea, ¿no? Todo el mundo, ay, que hay que marketearse, y la palabra es como utilizada de una manera como pareciera que hay que ponerse en vitrina siempre, y ahí te tienen que ver y ver solamente lo bonito y listo, ¿no? Yo siempre parto un poco de la mano también de lo que habla Diana, que mucha gente le tiene miedo, muchos artistas le tienen miedo a que su producto cultural pierda valor porque se le está poniendo un precio, porque buscamos que sea rentable, porque buscamos que sea monetizable, que son palabras que de hecho nos las están dando también ahora estas nuevas tendencias en redes sociales, que mal que bien son nuestro principal, por no decir, no, casi el principal medio de difusión que tenemos para nuestras propuestas, donde convive ahora de la mano con prensa, por ejemplo, donde antes salir en prensa era lo único que teníamos nosotros para poder llegar a la gente. Ahora mucha gente le tiene miedo a darle cabida, por ejemplo, y acá voy a entrar en una parte que la gente, hay acá doble bando, ¿no? A los influencers, al tema de los unboxing, al tema de el reel, que solamente tienes 45 segundos para contar cómo cuenta de qué va tu obra, o 10 segundos es lo que tiene un nuevo cantante para mostrarle al universo su nueva canción, ¿no? Y siempre dicen como que en los primeros 5 segundos, y si no, no tienes una publicidad en YouTube y te hacen skip y se acabó, ¿no? Pero creo que esa es un poco la magia, y yo trato de
no voy a decir romantizar, pero creo que si no continuamos el lado simbólico que comenta Diana, perdemos por completo nuestra chamba desde el lado artístico. Porque nosotros que somos, y nos voy a poner a Viana y a mí como en este lado, como intermediario entre el artista, quien hace el producto, ¿no? Quien hace la obra, quien crea, quien es el dramaturgo, y el público en general. Entonces nosotros tenemos que entender, uno, porque tenemos que tener una manera diferente de comunicarnos con nuestro actor, nuestro director, nuestro dramaturgo, nuestro cantante, y tenemos que entender cómo es que vamos a hacer que este material que esta persona tenga, que esta persona esté haciendo, llegue a un espectador, a un consumidor final, en el camino, en una batalla gigante, campal, que va a encontrarse con Netflix, Prime, HBO Max, Disney Plus, Star Plus, Movie, o sea, y aparte de eso, todos los reels eternos que encontramos en Instagram y toda la información eterna que encontramos en TikTok. La vez pasada leí un informe del scrolling eterno, ¿no? No puedes scrollear eternamente, y yo sé de gente que ha perdido entradas para el cine, que ha perdido entradas para ir a una obra de teatro por quedarse en su casa distraído haciendo algo que luego, y perdió, y llegó tardísimo, llegó media hora tarde, y no solamente eso, sino que también le tenemos que sumar a eso al tráfico y a todas las cosas que pasan entre que tú tienes una obra y entre que tiene que llegar ese espectador a ver la obra. Entonces, mucha gente me dice como, ay, pero sí, es que ustedes no pueden competir con Netflix. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y voy a poner un ejemplo específico ahorita de una obra en la que estoy chambeando hoy. ¿Por qué no? Esta obra en la que estamos trabajando, esa campaña de comunicación, que es El hombre que corrompió una ciudad, que tiene un elenco gigante de 22 personas en escena, músicos, no puede competir con una película. ¿Por qué? Pero para eso yo tengo que realmente saber qué contarle a esta persona, qué es lo que va a ver, ¿no? Y entender también, y creo que ahí también entra esa capacidad que tenemos o que logramos desarrollar, y también lo hablo desde el lado de las productoras. Yo veo a las más productoras cuando son las intermediarias también con los directores o con el mismo dramaturgo, para decirle cómo es que desde el lado de comunicación, prensa, redes, vamos a comunicar la obra, ¿no? Porque ahí viene también este miedo de, pero no soy, nuevamente, Transformers, o no soy, no me puedes hacer un trend de TikTok con Barbie, no sé, estoy poniendo un ejemplo X, y digo, claro, pero si no tenemos la manera de llegar y luego enganchar, ahí sí perdimos, y ahí sí te compro la de no puedes competir con, ¿no? Claro. Creo que estamos nosotros constantemente, y es algo que yo siempre recomiendo a la gente con la que chambeo o a mis alumnos cuando dicto algún curso. Nosotros tenemos que también ver todas esas cosas y tenemos que saber, y claramente hay fórmulas mágicas, ¿no? Y mucha gente dice, ay, no, porque es un tema de presupuesto. No puedes comparar tu presupuesto con el presupuesto que maneja Paramount. No, pero ¿por qué no puedo comparar mi capacidad creativa de poder contarle al espectador qué es lo que va a sentir? Porque aparte el en vivo que tienes en una obra de teatro, que tienes en un concierto, que tienes en un recital, que tienes en lo que sea en vivo, ese convivio que tienes ahí con la gente, o sea, eso no te lo quita, mira, eso no te lo gana, pero en la cama más cómoda, en la mejor canchita, Netflix and chill, con tu flaco. Pues eso no te lo gana nadie, ¿me entiendes? Claro. Entonces, esa es la capacidad que nosotros tenemos que empezar como a desarrollar sin miedo a saber que tiene que ser rentable, porque si no es rentable, y a veces le digo, no es rentable, no tienes como meterle pauta a tu Instagram, por si acaso. O sea, porque ¿de dónde sacas si no? Entonces creo que eso es un poco como la parte misteriosa del producto cultural en sí, ¿no? Claro. Claro, y me pongo a pensar también cómo, de todas maneras, estos son temas y ocupaciones del artista escénico, ¿no? Del artista en general, que tienen que ver con la modernidad también, o sea, con estos tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto?
yo no recuerdo como estudiante, por ejemplo, haberme ocupado mucho de los temas de derecho de autor, más allá de decir, pues sí, hay que poner el nombre del dramaturgo o de la dramaturga, pero hoy en día siento que es un territorio con muchos grises, muy complejo porque está vinculado además con marcos legales que dependen del Estado, pues, ¿no? Pero también con muchos grises internos, o sea, eh, creamos espectáculos cada vez más complejos y con más capas y con más autorías. Por lo tanto, es más importante revisar quién es el dueño de los derechos que componen todo el espectáculo, ¿no? Y al mismo tiempo también pienso, hay tantas capas que la comunicación de todas esas capas también tiene como una complejidad distinta a la que tenía hace, qué sé yo, 10, 15 años. Creo que son universos que se han ido como complejizando, ¿no es cierto? Y además hay un tema ahí, que cuando tú has dicho una autoría compleja, ¿no? Eh, y algo que ha dicho Gracia hace un rato, ¿no? En el sector, nuestro sector cultural es autogestionado, o sea, no Claro. es, nosotros normalmente, ¿no? Cuando comienza un proyecto cultural, cuando comienza una agrupación cultural o alguien que tenga algo para empujar una iniciativa cultural, comienzas haciendo todo. Como cuando comienzas con una microempresa, ¿no? En algún momento yo emitía la factura, ¿no? Le cobraba al cliente, mandaba la propuesta y ahora felizmente tengo administración, ¿no? Me apoyo en eso. Y vas diciendo ya, y esto de acá se lo delego a tal, ya, perfecto. Pero esa autogestión hace que muchas veces el autor o la autora también sea artista, también sea productor, también sea director, ¿no? Y en un momento terminan mezclándose todos los roles y llega un momento en el que dicen, oye, vamos a partir, ¿no? O sea, vamos a poner los puntos, vamos a partir las regalías, ¿no? ¿Cómo vamos a repartir la taquilla? Y dicen, en partes iguales, claro, pero a veces el autor, que además es director, que además actuó, no hizo lo mismo que el coautor de la dramaturgia, ¿no? Hizo Claro. más. Entonces, ¿y por qué vamos a cobrar igual? Y ahí comienza esa sensación de, esto es injusto, ¿no? Y se pueden generar una serie de problemas, de roces, que, que parece mentira, pero son súper comunes, ¿no? Eh, y sí lo vemos y da mucha pena que a veces obras de teatro hermosas, maravillosas, se queden luego estancadas porque los cotitulares no se ponen de acuerdo, ¿no? Claro. Yo le ponía la vez pasada un ejemplo a unos amigos, un ejemplo de mi época, ¿ya? Yo decía, ¿ustedes se acuerdan de Candy, ¿no? O sea, Candy, ¿no? Ese dibujo animado eran dos autoras, ¿no? Una hacía digamos, el texto, ¿no? El guión, y la otra hacía la ilustración, ¿no? Una cosa así. Y como no se pudieron poner de acuerdo, es que nunca más salió una, ¡Ah! claro. No, se Entonces, pasaron. claro, entonces uno se pone a pensar y dice, ah, ¿todo eso puede pasar? Sí, ¿no? Y a veces para eso están los contratos, Claro. los acuerdos de cotitularidad y todo eso. Gracias. Yo quería igual ahí sumarle algo de Viana, que, o sea, ahorita hablando desde el lado de Viana y la parte legal, es algo que ahora con mi sombrero de productora ejecutiva, pasa muchas veces que luego estás, o sea, tan como que tienes que resolver y avanzar y ya estás con el teatro y tienes que entrar y todo. A mí me ha pasado llegar una semana antes del estreno y decir, no tenemos contratos. O sea, no hemos firmado contratos con los actores, no lo hemos bajado los contratos del mismo texto, no lo hemos ni inscrito. O sea, entonces, claro, viene eso de que ya de ahí se resuelve. Y eso es lo mismo que dice Diana, ¿no? O sea, uno después está como chancando encima de las cosas y nuevamente porque te gana el tiempo, porque también es plata, ¿no? Porque es que hay que meter y hay que ver y no es que yo haga un contrato de hola, me comprometo, sino hay que tener un ojo legal que lo revise y que seas amparado también como, y que tengas como ese resguardo de la parte legal, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a lo que a veces cuando
me dicen como, no, yo no quiero hacer plata con mi obra, yo lo que quiero es poner mi obra. Entonces, lindo, hermoso, me encanta, o sea, qué ganas yo de tener esa convicción de saber de que no me interesa el dinero, sino el aplauso del público. Sí, pero para eso también necesitamos que hayan ingresos y que esto se comunique de la manera adecuada, y que esto tenga una venta adecuada. ¿Para qué? Para poder cubrir todos estos gastos, ¿no? O sea, es como, lo que pasa es que mucha gente le tiene miedo, o sea, muchos gestores culturales, vamos a llamarlos, o muchos productores, no voy a decir nuevos, porque también hay mucha gente que lo ha mantenido haciendo así, ¿no? Que le tiene miedo como a verse o a construir una empresa, ¿no? O a construir una asociación cultural, o constituir, o va resolviendo y va parchando. Pero es que si no, tampoco, no tenemos nosotros como uno a dónde voltear como referencia. Hay muchos, y también hablo de desde estímulos mismos dentro de nuestro marco nacional, como también cuando quieren salir a festivales o algo, tienes que tener también una figura jurídica, así sea Gracia Roja, sea IRL, o sea, tienes que tener una figura jurídica que también respalde la cantidad de veces que has tenido una apuesta, o sea, como muchas cosas. Entonces, creo que va de la mano como toda la hora que uno ya voltea y ve como el panorama completo, dice, claro, si no hago, o sea, más allá de mi obra linda, hermosa, preciosa y todo, y de mi texto increíble, si no tengo los contratos, frito. Si no estoy pagando lo que me corresponde, frito. Si no comunico como debo, frito. O sea, es como hay un montón de cosas que todo está englobado, ¿no? Y creo que también no todos tienen, no sé si la oportunidad o la capacidad, porque a veces estamos como en lo nuestro, de poder ver que es un todo, ¿no? Y que no es solamente, no, yo como dramaturgo no tengo nada que ver. Claro que sí, tienes que ver por tu obra, y tienes que ver por tus derechos, y tienes que ver por tu nombre, por tus créditos, por un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, y claro, se entiende, y no solo se entiende, yo he vivido varias veces esta sensación de, claro, porque si lo mío es escribir y dirigir una obra de teatro, tengo que pensar en contratos, en solicitar permisos, en cuestiones municipales, en redes o prensa o conferencia de prensa, o sea, sí puede ser abrumador. Definitivamente es demasiado trabajo para una sola persona y eso hace que muchas y muchos de los creadores que están empezando, por ejemplo, lo sientan como algo apabullante, pero debo confesar que en mi experiencia y creo que en la de muchas y muchos, una vez que reconoces ese panorama, ese todo que implica la gestión cultural, eventualmente puedes elegir no ir por un camino o no hacer algo o no poner tus fichas en algo, pero lo haces sabiendo que no lo estás haciendo. El principal problema, los problemas creo que ocurren cuando ni siquiera te enteraste que ese era un camino importante, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas o la, la incapacidad de potenciar cosas que podrían funcionar maravillosamente, ¿no? Eh, alguna vez me ha pasado, por ejemplo, que tratando de resolver una cuestión comunicacional de una obra, termino resolviendo lo que está pasando en el escenario. Y eso también tiene, creo que, mirarse así. Finalmente sí son un montón de aristas y pareciera que unas no tienen nada que ver con otras, pero en realidad todas están informando el producto artístico, ¿no? Si sabemos cómo mirarlo, ¿no? Si no nos apabullamos con el todo, me parece, ¿no? Igual sumo a lo que comentas, Vane, que creo que viene también de, no decir nuestra formación, pero creo que sí como de ese trabajo colectivo sin ser necesariamente todos trabajando en un mismo lugar. Yo me considero, por ejemplo, de la generación mediana, vamos a decirlo, ¿no? Porque no soy claramente de las jóvenes, porque ya pasamos esa época, y no soy tampoco de los señores seniors, ¿no? Que tenemos que, Claro. bueno, entonces, pero creo que sí hay algo que yo rescato de ambos lados, igual podría luego atribuirle a cada generación una característica, pero es que creo que es importante tener dos cosas
desde nosotros, y aquí hablo con mis dos sombreros, como desde el lado de producción, como con mi lado de comunicación. Y creo que primero es esa necesidad de tener que dejar de lado algo que, esa palabra que voy a decir a continuación, que a muchos nos cuesta, y es como dejar el ego de creer de que lo que sabemos es, y como yo dicto, y como yo sé, y como yo he producido, y como he trabajado en tal lugar, y como he trabajado con Pepito, Juanito y Pepita, yo sé. Eso creo que es nuestro peor enemigo, porque viene la segunda parte, que es esa generosidad de otro lado, de ambas generaciones también, o de todas las generaciones, de poder uno sentir que puedes aportar. Entonces, a mí me ha pasado que he encontrado en el camino gente generosísima que, cuidado con esto, chequea aquí, mira por acá, no vaya a ser que conversa con esa persona, no metas la pata por acá, y que uno no se da cuenta porque estás viéndote el ombligo o estás haciendo otra cosa en otro lugar y no te das cuenta. Esa generosidad creo que nos debería caracterizar a todos. Alguna vez en un espacio, literalmente así, el ejemplo es así de claro, en un lobby de un teatro, en un foyer, yo estaba viendo una obra, me habían invitado a un estreno, y había más gente, y alguien comentó y hizo este comentario como, ay, pucha, bueno, no está tan lleno, o sea, pero como, brother, que alguien no venga al teatro así no sea tu obra, quiere decir que no está yendo al teatro. O sea, no está yendo al teatro, no importa que sea tu obra, mi obra, la obra de Vanessa, o sea, no importa. Ya desde ahí estamos mal, de creer de que por eso van a otra obra para ir a la mía, amigos, somos la misma torta. O sea, la gente está comiendo la misma torta. O sea, y si no, ahí es donde viene que a veces digo como, amigos, si entre nosotros mismos no nos hacemos la respectiva propaganda, y claramente también desde lo que nos gusta, ¿no? O sea, uno no va a poner tampoco algo que no conversa con tus valores o que no te agrada, o no sé, hay algo ahí. Pero creo que es importante esto porque aquí viene, que es otro tema, ya amigos, quienes estén viendo esto, es otro tema, hay un montón de información también. El tema es la formación de públicos. Mucha gente cree que la formación de públicos es solamente para el estudiante, ¿no? La formación de públicos es solamente para el colegio. La formación de públicos somos todos en todos los aspectos, en todos nuestros círculos sociales, la formación de públicos de familia, la formación de públicos de amigos, la gente, nunca falta el amigo, la amiga, que es la que organiza todas las salidas y no se pierde una obra y es la que compra y luego la gente le mete cabeza, nunca le yapean, pero es esta persona la que siempre va a estar ahí como metiendo el abanderado del teatro. Yo a esa gente la veo en la calle y la abrazaría, o sea, me la chapo solamente de pensar que hay gente que decide invertir en una noche con sus amigos y mete y hace, y digo, porque eso es, o sea, esa es como la verdadera formación de público, pero digo, esta es también la generosidad que necesitamos de todos lados, ¿no? Como el verdadero cabo es ese, ¿no? O sea, esa es la verdadera manera de difundir una obra, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. Embajadores, embajadoras y embajadores. Diana, no sé si tú quieres hacer un comentario sobre el tema. Y mira, yo más que hacer un comentario sobre el tema, quiero incentivarlos. Yo sé que hay un montón de gente que me dice, yo tengo 20 años, eso, lo que ha dicho Gracia, eso del tema de dejar el ego a un costado, sí, hay gente que dice, yo tengo 20 años en esto, o sea, yo ya sé eso, ¿no? Eh, eh, por favor, o sea, vengan al taller, postúlense, creo que tienen para postularse hasta este sábado, creo que es, ¿no? 21. Postulen, traten de participar, porque sí lo hemos intentado otras veces, lo hemos trabajado con instituciones públicas, con instituciones privadas también, pero a mí me parece muy importante, y lo dije en la inauguración del FAE en marzo de este año, me parece sumamente importante lo que hace el FAE. Muchas veces está cogiendo chamba que no le toca al FAE, sino que le toca al Estado, ¿sí? Y a veces a mí me sorprende ver a la gente diciéndole, pero ustedes, ¿y por qué no hacen esto? Y es como, aquí no te quejes, quéjate allá, ¿no? Pero aún así lo intentan, o sea, meten punch y todo, y no es una cuestión de que, uy, ¿cómo vamos a generar no sé, dinero con lo de... No, o sea, ahí es simplemente vamos a empujar porque
así vamos a sacar adelante al sector. Y eso es lo que se busca a través de esta modificación que ha habido del FAE, ¿no? Y toda esta etapa del FAE Forma. Entonces, a mí sí me gustaría invitarlos, porque muchas veces la gente dice, no hay estos cursos, solamente están en la universidad, y ahora hay, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos y a todas a que puedan postularse hasta este 21 y puedan participar en el taller conmigo, con Gracia, sobre todo con Gracia, porque a mí seguramente ya algunos me han escuchado hablando las mismas rocas siempre, pero, o sea, escuchar y entender cómo vender, es que es otra cosa. O sea, yo lo he visto de cerca y es otra cosa. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, nada, yo me queda un poco repetir lo que has dicho, Viana, gracias por lo que le toca al FAE. Ciertamente es una iniciativa que busca beneficiar al sector porque somos todos, las instituciones y las personas que trabajamos en ellas somos partes del mismo sector, ¿no? Y nos place mucho invitarlos a postular a este taller antes de decir mierda. Es un taller sobre temas de derechos de autor y sobre comunicación para productos culturales, artísticos. Va a suceder el 28 y 29 de octubre de forma presencial en el Británico Cultural, y la postulación es hasta este sábado 21, quedan 2 días. Esta entrevista va a estar colgada para que la vean cuando quieran, pero postulen antes del 21 para el taller. Apenas nos despidamos nosotras y cerremos, va a aparecer un QR en esta pantalla en el que van a poder acceder a la postulación directamente para que no sea tan complicado. Y nada, esperamos verlas y verlos en el taller y en las demás actividades del FAE Forma y del FAE en general. Gracias, y Diana, ha sido un placer conversar un rato con ustedes esta tarde. Gracias. Gracias a ti, Ivana, gracias a Diana, gracias al FAE en realidad, y sobre todo quiero sumar algo que es, quienes hayan llegado hasta esa parte de la entrevista del video, amigos, es un momento presencial, o sea, es algo que nos viene faltando desde hace mucho tiempo, o sea, realmente, más allá de que es un espacio, no me gusta usar la palabra formación, pero creo que es un espacio de información, es un espacio donde nos vamos a encontrar con gente que también está sufriendo y viviendo como nosotros. Siempre resulta siendo un espacio medianamente de catarsis, pero sobre todo un espacio como de networking, ¿no? Esa palabra mágica del networking, pero es un espacio donde realmente nos podemos encontrar, se pueden generar algunos vínculos, y que sea presencial, para mí ya es, mira, el 80% de la inversión de su tiempo, de estas 3 horas, amigos, que quieran invertir en esto. Sí, totalmente, totalmente. Muchas gracias, Gracia. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes. Nos quedamos con el QR entonces y nos vemos pronto.